Bueno, entonces este es el circuito que vamos a tratar hoy, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer primero es hallar sobre el elemento E, vamos a hallar voltaje Thevenin, resistencia Thevenin. Hallando eso, vamos a proceder a hacer lo de recta de carga. Entonces, el circuito en sí es este principal. Entonces, yo para evitar problemas, pues lo primero que hice fue solucionarlo. Ya saben, allí en voltaje Thevenin, allí en resistencia Thevenin, y pasan al final a ponerlo todo en un mismo circuito. Entonces, acá como lo ven, el voltaje Thevenin me dio 0,15 y la resistencia Thevenin me dio un K. Entonces, ¿sobre cuál elemento lo estaba haciendo? Sobre este. Entonces, ese mismo elemento lo voy a colocar acá. Y entonces con esto vamos a proceder a hallar la parte recta de carga. Bueno, entonces como veníamos diciendo, ya teniendo este circuito, ¿cierto? En Thevenin, entonces dijimos voltaje de Thevenin, resistencia de Thevenin y el elemento. Entonces póngale cuidado. La pregunta que nos hicieron es si dado esta ecuación, ¿cierto? Que esa es la manera en la que funciona el elemento, ¿cierto? Debemos hallar una corriente de operación I sub E, ¿cierto? Entonces démonos cuenta primero acá. Dice que el aparato por sí solo funciona de la forma en que el voltaje va a ser igual a 6 megas por I al cuadrado, ¿cierto? Entonces va a tener esta gráfica, ¿cierto? Porque es una cuadrática, ojo, esto es una parábola, ¿no? De aquí hasta acá. Entonces, pero nos muestran la primera parte y nos dicen que hay una corriente de operación. ¿Qué quiere decir una corriente de operación? Una corriente en la que el elemento y el circuito que lo voy a añadir trabajen como en sincronía, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a resolver primero esta malla. Dense cuenta que hay una corriente que pasa por los elementos y hay tres elementos. Esto es una malla simple. Entonces empecemos por este lado. Pongamos, este va a ser mi punto de partida y por aquí vamos. Entonces, vamos andando. ¿Qué nos encontramos? La primera fuente. ¿De cuánto es esta fuente? Entonces, el signo que sale positivo, entonces más 0,15. Listo, ahora por acá va de más a menos, ¿cierto? Las resistencias siempre van así. Entonces sale por el signo negativo. Entonces esto queda así. Menos el voltaje que hay ahí es un K. Voltaje es corriente por resistencia. Entonces sería un K de la resistencia por la corriente I sub B. Y ahora veamos qué más hay. Entonces seguimos andando, nos encontramos con el elemento. ¿Qué hay en el elemento? El voltaje del elemento, B sub B. Y sale con signo negativo. Y esto igual a 0, ¿cierto? Entonces ya tenemos la malla planteada. Entonces acá, ¿qué hacemos? Vamos a esperar este B sub B. Vamos a pasarlo al otro lado, a sumar. Y entonces nos va a quedar que B sub E, se me está acabando el marcador, perdón, es que estoy comenzando, no tengo partner todavía, va a ser igual a 0,15 menos un K I sub E, ¿cierto? Ya tenemos la primera ecuación aquí planteada. Entonces, esta ecuación se va a comportar de la fórmula como si fuera una recta, ¿cierto? Entonces, póngale cuidado. Hay dos variables de momento que son este voltaje B sub P y I sub E. Entonces, esto se comporta de la siguiente manera. Es igual a la fórmula Y es igual a MX más B, ¿cierto? Donde el punto de corte va a ser 0,15 y la pendiente M va a ser menos un K, ¿cierto? Y el X es I sub E y la Y va a ser B sub E. Entonces, grafiquemos así rápidamente esto, más o menos así. Grafiquémoslo algo sencillo, para que vean cómo queda. Entonces, punto de corte 0,15. Entonces, digamos que acá 0,15. Y acá va, ¿sí? Porque es pendiente negativa, ¿sí? ¿Ven? Menos un K es la pendiente negativa, va. Entonces esta es la fórmula. Entonces acá, ¿qué hacemos? Si necesitamos hallar un punto que es I sub E, donde ambas corrientes sean iguales, ¿cierto? Lo que hacemos es igualar esta ecuación con esta otra ecuación, que está por acá. No sé si la logran ver bien, ¿sí? Esta ecuación. Entonces, ¿qué hacemos? B sub E, que es 0,15 menos un K por I sub E, va a ser igual a 6 megas I sub E al cuadrado. Entonces esto nos quedaría así.
al cuadrado va a ser igual a 0.15 menos un K y sub E. Listo, entonces ya teniendo esta ecuación planteada, lo que hacemos es pasar todo esto al otro lado. Entonces esto nos va a quedar 6 megas y sub E al cuadrado más un K va a ser igual a I sub E menos 0.15 igual a 0. ¿Listo? Entonces ya tenemos la ecuación planteada, pero ojo, dense en cuenta algo en esta ecuaón. Hay un elemento al cuadrado, 6 megas al cuadrado, y hay un elemento simple, ¿cierto? Y hay uno que no tiene esa incógnita, ¿cierto? Entonces se dan cuenta, esto es una cuadrática. Entonces, ¿cómo resolvemos cuadráticas? Pues entonces ya sabemos que está la ecuación de G0 va a ser igual a menos B más o menos, ¿cómo era? Sí, raíz de B cuadrado menos 4AC sobre 2A, ¿cierto? Donde entonces, ¿qué va a ser A? A va a ser igual a 6 megas, ¿cierto? 6 millones. ¿Qué va a ser B? 6B va a ser igual a 1K, igual a 1000. ¿Y qué va a ser C? Igual a menos 0,15. Ojo con el signo, ¿no? Importante que lo pongan. Este sí lleva este signo. Si llevara el signo acá, no llevaría ese menos, pero como lo lleva acá, sí lo lleva. Entonces, ojo con el signo porque si no les cambia acá. Y listo, reemplazan entonces en la cuadrática y esto les va a dar 2 puntos, ¿cierto? Porque las cuadráticas siempre dan 2 puntos. Y tiene lógica, ya les explico por qué. Entonces, el primer punto, el segundo punto. Entonces, ven a ver cuánto dio el primer punto. El primer punto, si mal no estoy, dio 9.5 por 10 a la menos 5, ¿cierto? Y el segundo da menos 2.6, si mal no estoy, por 10 a la menos... Este es a la menos 4. Y este es a la menos 5, ¿cierto? Bueno, no importa el resultado, les van a dar 2 puntos, ¿cierto? Entonces nos dio uno positivo y uno negativo. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a hacer como una gráfica porque entonces necesitamos hallar un punto en el que se intersecten ambas gráficas y ese va a ser la corriente de operación, ese punto en el que ambas gráficas son iguales, ¿cierto? Donde se interceptan. Entonces, hagamos de cuenta que esa es la parábola completa. Acá en la de B es igual a 6 millones y el cuadrado, ¿cierto? Y aquí vamos a graficar, digamos que acá está el 0.15 y baja y sube. Entonces, si se dan cuenta, ella va a chocar obligatoriamente en 2 puntos, ¿sí? Entonces ustedes acaban de decir, bueno, pero ¿cuál de los 2 puntos es el que yo debo elegir? Entonces, sabemos que esta parte de la gráfica no me la dan, solo me dan esta parte, ¿cierto? Que es la positiva. Entonces deben tener mucho cuidado. Entonces, ¿cuál es la parte que vamos a elegir? La positiva. 9.5 por 10 a la menos 4. Y esa va a ser la I sub E, corriente de operación. 9.5 por 10 a la menos 4. Esa es la corriente con la que opera este aparato para que sirva bien con este circuito. Y ya, eso es hasta el momento. Entonces, en este tipo de ejercicios les puede salir de pronto, en vez de esta parábola, ¿cierto? Les puede salir otra recta. Entonces, digamos, hay un ejercicio, si mal no estoy, como el tercero o el cuarto, le sale es una recta así. Y entonces en esta recta ya le dan la corriente de operación y le dan el punto de corte, pero no le dan la pendiente. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Hallan Thevenin, hallan Norton y a continuación de eso van a buscar cómo hallar la pendiente. Entonces, teniendo ya la corriente de operación y esta, ya teniendo Thevenin y Norton, hacen lo mismo, hallan la malla, despejan, esto lo igualan a la otra y despejan la pendiente, pero o sea, es la misma historia, solo busquen el punto donde se interceptan y ese va a ser la corriente de operación. Y ya, eso es todo. Bueno, hola.